40 minutos les propone un programa muy especial porque lo dedica a Julio De Vido, un hombre que después de más de 2 años de cárcel nos ofrece un testimonio por momentos reflexivo, por momentos apasionado y a veces hasta indignado, en el que no elude absolutamente ningún tema. Con medio siglo en la gestión pública, el exministro de Planificación durante los 12 años de kirchnerismo intercala en su relato su vida personal, política, su pasión por la historia y por el peronismo, su relación con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández, las obras y los hitos de su gestión, las causas judiciales que enfrenta y la más absoluta actualidad política argentina. Vamos a comenzar entonces con el relato de Julio De Vido desde sus comienzos como estudiante de arquitectura y trabajador de Entel hasta convertirse en ministro de Economía y Obras Públicas en Santa Cruz, nombrado justamente por Néstor Kirchner. Yo en el año 72 tenía 22 años. Ingresé a trabajar en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Entré como todavía era estudiante universitario, estaba en 4º año de la facultad y bueno, realmente pude concluir mis estudios en virtud del convenio colectivo de trabajo que tenía FOETRA, que nos daba 28 días de licencia por estudio y me permitía realmente avanzar en la carrera que estaba cursando, que era arquitectura. Y justamente entré en la división arquitectura de Entel, que dependía de la dirección de ingeniería. En ese momento el presidente de la Nación era el teniente general Lanuse, plena efervescencia prerevolucionaria, por llamarlo de alguna manera. El sindicato lo conducía Julio Guillán. Y bueno, empecé trabajando como dibujante proyectista, ese era mi lugar en el escalafón. Luego ascendí a técnico de cuarta al año siguiente, pero a los 2 años, o sea, en abril del año 74, me recibí de arquitecto. Luego de un breve gestión y justamente con mucha ayuda del sindicato madre, que era FOETRA, te hacían un cambio de escalafón al escalafón profesional y me reconocieron el título de arquitecto y a partir de ahí pasé a ser proyectista y director de obras de Entel. Como proyectista y director de obra de Entel hice muchísimas obras en todo el país. Oliva, Río Segundo, Río Ceballos, muchas eran proyecto y dirección mía y algunas eran solo dirección. Villa del Rosario, Mercedes Corrientes, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena, en fin. Debo haber hecho más de 50 obras como proyectista y director. Una de esas obras, luego del golpe del 76, empezó la obra de Puerto San Julián, que había hecho yo el proyecto. Bueno, la empresa que hizo la obra luego me contrató como director de obra, pero ya como constructor, dentro de la provincia de Santa Cruz, en ese momento en Río Gallegos. Una empresa llamada Rodríguez Carrera Hijo, que no existe actualmente. A partir del año 82, a raíz de ese contrato, renuncio a Entel y me voy a vivir a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, con mis 4 hijos ya de mi primer matrimonio y vamos a vivir a Santa Cruz. El año 82, fin del 82, primeros días del 83, 5 de enero del 83 me voy y me establezco en Santa Cruz y a mediados de año el actual presidente de la Nación, el expresidente Kirchner, pone una básica a 50 metros de mi casa, cruzando una avenida. Y a partir de ese momento empezaron a volantear para que la gente concurriera a las charlas que daba Kirchner los viernes a la noche especialmente. En ese momento él se presentaba como candidato a gobernador de la provincia, en la interna a gobernador, en donde participaban también Rafael Flores, Arturo Puricelli, que finalmente fue el que ganó la interna. No recuerdo ahora bien si el candidato de él o era el jefe de campaña y el candidato en realidad era Manuel López Lestón, que era tío de Néstor. Gran compañero, ya desaparecido por supuesto. Bueno,
empecé a ir y desde ese momento, si bien no fui funcionario de él en la municipalidad, fui miembro de un organismo ad honorem que se llamaba Consejo de Planificación Urbana. Era un poco el encargado, que eso se arrancó en el año 87 cuando Néstor se presentó como candidato a intendente. Pero yo durante la intendencia de Kirchner no fui funcionario municipal, sino que seguí trabajando en la actividad privada hasta el año 88. En el año 88 ingreso en la administración pública en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ahí la conozco a Lali, que era asesora letrada del organismo. Yo era director general de Inspección y Conducción de Obra. Siempre trabajaba políticamente con esto, pero en la militancia barrial, territorial. Yo viajaba mucho en el interior de la provincia, era una suerte de corresponsal en ese momento, que él no tenía todavía la territorialidad que tuvo después cuando fue gobernador, luego de alcanzar la gobernación. Bueno, a raíz de una serie de movimientos políticos en la provincia, de conflictos, el gobernador del Val, que era gobernador en el año 87, ganan la gobernación del Val y Néstor la intendencia de Río Gallegos. Bueno, Ricardo del Val en el año 89 es sometido a juicio político por una serie de anomalías y conflictos que había habido durante su gestión. Juicio político. El juicio político prospera, del Val finalmente renuncia, asume el vicegobernador Granero, que luego estuvo en el PAMI con nosotros y también en el gobierno efímero de Rodríguez A., gran amigo del Movimiento de Integración y Desarrollo, y él, y en un acuerdo con Kirchner, me lleva de presidente de Vialidad Provincial, donde también la llevó a Lali como asesora letrada. Y ahí, en Vialidad Provincial, hizo una gestión de 9 meses, que fue muy intensa, de mucha territorialidad, de mucha trabajo. No había un peso como hay ahora, pero había mucha voluntad de trabajo y puse en marcha hasta la última máquina atada con alambre, hicimos puentes, vías terrestres, abrimos rutas de comunicación, la ruta 41 paralela a 40, prácticamente pegado al límite con Chile, entre lo que es Lago Posadas y Los Antiguos. Y bueno, la gestión duró 9 meses porque Granero, a raíz de la gran asfixia financiera que tenía el gobierno, renuncia y asume la gobernación Héctor Marcelino García. Héctor Marcelino García fue un hombre muy leal a Del Val y obviamente a todos los que nos había llevado, los que lo habían volteado a Del Val de alguna manera, nos pidió la renuncia y nos fuimos del gobierno. Bueno, García duró muy poco porque vinieron las elecciones que finalmente ganó Kirchner en el año 91. Yo en ese interreño fui candidato a intendente de Río Gallegos, o precandidato, pues no llegué a presentarme. Las encuestas daban muy bien, bueno, pero distintas desavenencias internas dentro del propio kirchnerismo hicieron que yo dejara mi postulación. Y bueno, lamentablemente se perdió una oportunidad interesante. Creo que fue un primer quiebre histórico, porque el kirchnerismo perdió la oportunidad de haber ganado arrolladoramente la intendencia y no haber perdido luego con los que me sucedieron de alguna manera a mí dentro de la provincia como candidatos a intendente. Muchos perdieron, en esa elección perdieron por paliza y luego las gestiones no fueron las mejores y finalmente terminaron gobernando los radicales en la mediocridad acostumbrada de lo que son las gestiones radicales. Cuando Néstor, cuando se produce suerte de default mío como candidato a intendente, yo permanecí fuera de la campaña a gobernador y a intendente por una razón obvia de preservación personal, casi de sobrevivencia política. Varias veces me ha tocado eso. Y bueno, las elecciones creo que fueron en septiembre-octubre, como son ahora, y el 10 de diciembre se asumía
la gobernación que había ganado Kirchner, de ajustadamente, ganó bien, pero faltaba profundidad territorial, faltaba presencia territorial antes de ser, obviamente, electo gobernador. Una vez que Néstor es electo gobernador, hizo lo que hizo yo en Vialidad. Se desplegó por toda la provincia, nos desplegó por toda la provincia en una tarea permanente de acción y de llevar adelante toda la gestión. Allí por unos pocos días, diría un mes antes de asumir, me llamó Cristina y me dijo que Néstor quería hablar conmigo. Fui a la casa de él, que quedaba 10, 15 cuadras de mi casa, y tuvimos una charla muy por arriba de lo que había pasado con la Intendencia, porque en política las cosas suceden, los hechos son más o menos complicados o complejos, pero suceden, pasan. Y como pasan, no solamente en los afectos, sino también pasan en el tiempo, transcurren. Así que nos pusimos a hablar del desafío por venir, y él me ofrece el Ministerio de Producción. Bueno, vamos a Buenos Aires, empezamos a viajar, a tomar contacto con las autoridades nacionales, estamos hablando antes del 10 de diciembre, fueron semanas intensísimas de trabajo, porque además no estaban los recursos, no solamente para pagar los certificados de obra, sino no estaban los recursos para pagar los sueldos y los aguinaldos, porque tocaba el aguinaldo. Bueno, fuimos a Buenos Aires varias veces y Néstor manda la ley de ministerio 15 días antes y no nos la aprueban, no nos la aprueban. O sea, el radicalismo, con parte de un peronismo disidente, Rafael Flores y compañía, nos impide. No, Rafael Flores en ese momento nos negaron la ley de ministerio, inclusive ellos, con lo cual no pudimos formar el gobierno no pudimos formar el Ministerio de la Producción. Bueno, finalmente me dicen esto, mira, vas a asumir como ministro de Economía y Obras Públicas, que era el ministerio anterior que estaba. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número festejamos las 100 ediciones, no como un logro individual, sino compartido, porque la RSE ganó la lucha de ideas. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, 100 ediciones en el camino de la comprensión. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo el testimonio de Julio De Vido, ahora sobre sus inicios como ministro en Santa Cruz, en un pasaje en el que revela algunas de las obsesiones de Néstor Kirchner en materia de política y de gestión. Bueno, asumimos como ministro de Economía y Obras Públicas. Parnaso, lamentablemente, si no me está viendo, escucha, le mando un caluroso abrazo, por una gran persona, muy buena persona. Y entendió la situación, no se generó rispidez, ni situaciones de rencor que siempre son jodidas en esas situaciones. Bueno, arrancamos con un mes de sueldo y el aguinaldo no lo pudimos pagar. Todos los certificados de obra hicimos una innovación, o sea, los que estaban vencidos los tiramos un año para adelante. Y en algunos casos hasta 16 años toda la deuda pública, una consolidación de deuda. O sea, la provincia debía 1.200 millones de pesos, para decirte en aquel momento que eran dólares. Pues estamos hablando, en el abril del 91 vino la convertibilidad. O sea, nosotros asumimos con pesos dólares. O sea, debíamos 1.100 millones de dólares. Cuando se hace la consolidación y se pidieron todos los, ¿cómo se llama? Los papeles, orden de compra, remito, factura, todos los procesos licitatorios, la deuda se redujo a 400. O sea, había 600 pero estaban flojos de papeles. Bueno, los certificados de obra fue una pelea enorme. Me acuerdo, Lali era también mi asesora letrada del Ministerio de Economía. Y la verdad, le metimos para adelante,
nos teníamos que pelear incluso a veces con los propios compañeros, había alguna visión en los funcionarios del Banco Provincia más liberal, y entonces no entendían lo que eran las políticas del Estado y la necesidad de que el Estado no se desfinanciara, que era el financiamiento del Estado para Néstor Kirchner era como el credo para los católicos, o como la Torá para los judíos. No era discutible, no se puede gastar más de lo que entra. De hecho, él gobernó 4 años como presidente de la Nación, después de una crisis económica más grande de la Argentina, con superávit gemelo de exportaciones, y el Estado gastaba menos de lo que le entraba. Ese era su desvelo permanente. Y en Santa Cruz fue igual. Te voy a decir que al año, o menos del año, pudimos poner las cuentas al día. Teníamos toda la deuda consolidada a 16 años, la habíamos bajado un 60%, y los trabajadores del Estado cobraron su deuda con los intereses más favorables del Banco Nación. No lo digo como un hecho, como una proeza, porque siempre que va a afectar los derechos de los trabajadores es una situación muy compleja, y para quienes somos peronistas de cuna fue una situación muy desgraciada, muy lamentable. No ostentamos ese ajuste como una bandera de victoria, sino como una bandera de desafío para resolverlo y tener una provincia solvente para que los trabajadores pudieran cobrar en tiempo y forma, los jubilados, que en otro de los desvelos de Néstor, pudieran tener los servicios de salud y, por supuesto, eran los primeros que cobraban y eran los primeros que tenían premios o plus en los momentos que el Estado tenía un superávit extraordinario. Hablábamos al comienzo de un Julio de Vido frontal, apasionado por la historia y por momentos indignado. Es el que se muestra en este pasaje, en el que el ex ministro de Planificación habla sobre la llamada grieta, el federalismo, los liderazgos en la Argentina, en especial el de Néstor Kirchner, y cuáles fueron, a su juicio, los motivos que desencadenaron la muerte del expresidente. Mira, la cuestión del liderazgo en la Argentina y en el peronismo es de naturaleza de la historia profunda. La Argentina es un país, te diría, bifronte. Por un lado tenés el puerto, o sea, la ciudad de Buenos Aires, los porteños. Yo lo conozco bien porque soy porteño. Me crié en Buenos Aires, estudié en Buenos Aires, tanto la facultad como el colegio primario y secundario. O sea, he mamado la cultura porteña, pero la he rechazado siempre. Creo que la Argentina es un país profundamente federal. Y el federalismo en la Argentina era conducido por caudillos. Por eso yo hay veces, por ejemplo, vos sabés que yo estoy trabajando con algunos compañeros, un trabajo a mediano y largo plazo en relación a rescatar los valores de la Constitución del 49, que redescubría, a diferencia de todas las otras constituciones que hubo en este país, y que, salvo la del 94, todas las demás fueron producto de resultados de vencedores de guerras civiles o proyectos hegemónicos como el inglés a través del mitrismo. Ni que hablar de la masacre que hizo en el interior del país de líderes de caudillos federales, como de Facundo hasta Felipe Varela, que si bien no lo mataron, tuvo que emigrar a Chile para que no lo maten. Es decir, Juan Felipe Ibarra en Santiago del Estero, que también se le opuso tenazmente a Rivadavia. Vos sabés que la primera constitución argentina data del año 1821. Y Rivadavia le mandó a Ibarra a Santiago del Estero a 2 tipos de levita, hacía 50 grados de calor. Con galera y con levita fueron a ver al caudillo y lo recibió en la casa rodeado de gallinas y un piso de tierra. Y le mostraron la Constitución y le dijo, vuelvan mañana. Al otro día, cuando volvieron, le dijo, tienen 24 horas para irse de Santiago del Estero. Ustedes y su Constitución. Porque es una Constitución unitaria. Mirá, yo he recorrido el país entero. La provincia de Santa Cruz la conozco palmo a palmo. Vos podés ir a cualquier lugar y hablar de cualquier tema y a alguna gente le gusta y a otras no. Estamos hablando de la base popular
del partido al que yo pertenezco y al que yo me dirijo. Porque a mí esta cuestión que hay ahora de querer superar la grieta siendo simpático con los sectores a los que ideológicamente, digamos, no quiero decir combatimos, pero con los que discutimos, con los que debatimos en profundidad las cosas y con los que nunca vamos a estar de acuerdo porque defendemos intereses absolutamente diferentes. Vos vas a cualquier lugar y hablas del federalismo y la gente se emociona y te aplaude y te abraza y lo siente sin saber a lo mejor qué carajo es, pero lo siente, lo tienen en el alma, lo tienen en el corazón, está preñado en la sangre y en las tripas del pueblo argentino. Por eso a veces, yo, respeto a algunos compañeros que vienen del progresismo, cuando me hablan que quieren tener una democracia parlamentaria, la verdad, le digo, muchachos, váyanse a vivir a Francia y déjense de joder. Es decir, realmente creo que la Argentina necesita un poder presidencial fuerte, firme, y creo que el liderazgo, por sobre todas las cosas, te voy a decir algo que dijo el doctor Ubeira en un reportaje. Le preguntaron, estaba hablando con Caballero, que es un gran periodista, Roberto Caballero, y él le preguntó, no sé, hablaban Ubeira planteaba lo mismo que yo, la necesidad de confrontar políticamente con el adversario, en todos los campos y en todo el tiempo, si no es hipocresía. Bueno, y decía, bueno, le dijo Caballero, lo que pasa es que el gobierno de Cristina la pasó mal en algunos momentos. Yo era parte de ese gobierno y sabía lo que eran los scratch y todas estas cosas, cuando fue la 125, que a lo mejor fue un error de tiempo, de momento, y además de cuentas mal sacadas por Lustó, que ahora está justo en el otro del aire, eso es lo que van de un lado al otro. Bueno, que fue el que le escribió. Bueno, la verdad es que él decía que él quería gobierno, Ubeira, que se sintieran molestos, que no estuvieran cómodos, que no fuera... yo los veo estos en Punta del Este veraneando, yo estaba acá en el verano y todo el tiempo el teléfono y hubo 200 cortos y Clarín salía a decir que hubo 200.000 y era la pelea todo el tiempo. Estos otros tenían 2 millones de cortes y no salían ni en los canales nuestros, ni los amigos nuestros. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? El liderazgo... no es la mina del poder, no es que te palmeen en el G20 o ir a dar una conferencia en la UNESCO. El liderazgo es hacerse cargo. Y Néstor se hacía cargo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Vos podías estar de acuerdo, era controvertido, a veces te dolía cómo te decía las cosas, pero la verdad, como el tango, no hubo ninguno igual. Y esa era la escuela de Perón. Escúchame, yo la verdad lo escuchaba al presidente antes de ayer, con todo respeto lo digo, viste, veo compañeros que le parece que han escuchado la segunda declaración de La Habana, o el discurso de Perón el 17 de octubre, o en la conferencia de filosofía de Mendoza cuando lanzó la comunidad organizada, o cuando lanzó el modelo nacional, o cuando escribió Conducción Política, o Kirchner cuando denunció a la Corte ante el pueblo, o cuando bajó el cuadro, cuando le dijo a los milicos en el Colegio Militar de la Nación que no tenía miedo y no les tenía miedo y después le bajó los cuadros. Eso es ser líder, es hacerse cargo, y salir al balcón y decir las cosas que hay que decir, le guste a quien le guste. Y no, viste, ven una tapa de Clarín y se cagan encima. A mí no me importa eso. Yo lo que quiero es un tipo que vaya al frente y que le conteste a Clarín como le contestaba a Néstor y no tenía miedo. Y cuando tuvo que hablar con Clarín, yo no, estaba bien, cuando tuvo que hablar con Clarín, porque eso era bueno para la gente, lo hizo. Pero cuando vio que la posibilidad de un acuerdo le limitaba el poder, le limitaba su capacidad de conducción, se hizo cargo de la situación y lo enfrentó, porque él lo enfrentó. Y él se murió por el enfrentamiento durísimo que tuvo con Clarín. Y cuando él se enfrentó con Clarín, todos estos que ahora son funcionarios estaban cagados abajo de una mesa. Esta es la verdad. Y criticándonos. Por supuesto que tenemos mucho más de Julio De Vido, sobre los 12 años de kirchnerismo, las obras y los hitos de su gestión como ministro, las causas que enfrenta, sus días en la cárcel, su visión de Néstor Kirchner, de Cristina y del actual presidente también.
Todo expuesto con pasión, sin miedo, al más puro estilo frontal y polémico de Julio De Vido. Les proponemos compartirlo la próxima semana aquí en otra emisión de 40 Minutos. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías con